Acá en el estudio de Primera Página, Gabriel Galo, coordinador de Voluntad Popular en el Estado de Yaracuy y también abogado internacionalista. Y cómo no, aprovechar esta oportunidad para analizar todo este tema que está en la agenda política el día de hoy. Bienvenido a Primera Página. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Señor Galo, quiero compartir con usted la primera página del diario 2001, que por supuesto acapara lo que es la noticia del día, la posible aplicación de la Carta Democrática. Allí lo tienen en pantalla, dice tic-tac en la OEA por Venezuela. El secretario general del organismo invocó activar la Carta Democrática por considerar que se ha alterado el orden constitucional en el país. Por otra parte, señor Galo y amigos televidentes, está de inmediata la reacción de lo que fue lo dicho por el presidente Nicolás Maduro sobre este tema, que palabras más, palabras menos, lo dijo en lenguaje bastante coloquial además. Métanse esa carta por donde les quepa. ¿Cuál es realmente el análisis que se hace o cuál es el escenario en este momento para nuestro país con esta posible aplicación de la Carta Democrática y si es viable que finalmente se aplique? Bueno, en definitiva es un tema histórico, muy importante, un precedente que se queda sentado el día de hoy, toda vez que se solicitó la aplicación de la Carta Interamericana. Y hay que entender y comprender que la Carta Interamericana Democrática se aplica cuando está en riesgo la institucionalidad en un Estado democrático. La Organización de Estados Americanos es un organismo multilateral, el principal organismo multilateral para tratar asuntos relacionados con los gobiernos del continente completo, del norte hasta el sur, y es importante que allí se puedan desarrollar temas que tengan que ver con temas geopolíticos, pero básicamente dirigidos a democracia, derechos humanos, seguridad y desarrollo. Esos son los 4 pilares fundamentales que se tratan en la Organización de Estados Americanos. Evidentemente, cuando alguno de ellos está siendo afectado, pues entran en acciones sus funciones a través del diálogo político, a través de la inclusión, a través de un marco jurídico que se desarrolla y que permita a través de los tratados y acuerdos internacionales suscritos por cada uno de los gobiernos, en este caso Venezuela, que también ha suscrito cada uno de ellos, puedan avanzar sobre algunos puntos. Evidentemente, cuando existe un riesgo de pérdida de institucionalidad en el país, que es la principal atribución de la República en el estamento del poder, como está sucediendo hoy en Venezuela, una amenaza latente de que exista el desconocimiento entre los poderes públicos, quizás del TCJ, la Asamblea Nacional, o del Poder Ejecutivo de la Asamblea Nacional, se pone en riesgo la institucionalidad. Por eso, allí se activa la solicitud de la Carta Interamericana para que los Estados miembros puedan evaluar si ese riesgo de gobernabilidad atenta contra la democracia. Evidentemente, si atenta contra la democracia, se solicita la aplicación de la Carta. Y de aplicarse, pues es mentira que van a venir al país una intervención extranjera. Precisamente en ese punto específico me quería detener, porque ayer la reacción negativa pues fue contundente por parte no solamente del presidente de la República, sino también otros miembros del gobierno nacional. ¿Qué pasa o cuál es el siguiente paso si definitivamente se niega por parte de Venezuela a aceptar esta aplicación de la Carta Democrática? Bueno, simple y llanamente la Organización de Estados Americanos, luego de un proceso que tiene que ir a agotar el diálogo, el proceso de resolución de conflictos, me comentaba el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido, mira, ahora viene un proceso en el que vamos a interactuar con cada uno de los gobiernos para poder demostrar nuestros argumentos y que en esas próximas reuniones que se van a estar realizando del 10 al 20 de junio, evidentemente podamos conseguir el apoyo de esos países para que mayoritariamente entonces se aplique la Carta Interamericana. ¿Se corre el riesgo de una invasión extranjera, no, que es lo que denuncia el gobierno nacional? Eso es falso. La Organización de Estados Americanos no tiene esa potestad solamente de promover una invasión en materia humanitaria, o sea, para que puedan llegar medicinas, para que podamos nosotros promover otra instancia. Quien lo puede hacer es la Organización de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad puede determinar en un caso extremo quizás la ayuda con grupos de militares o quizás que los cascos azules, los miembros de paz puedan participar en la promoción de la paz, pero en definitiva no está previsto, la Organización de Estados Americanos no tiene la facultad de desarrollar una invasión internacional extranjera en Venezuela. Eso es falso, el gobierno lo sabe. ¿Qué es peligroso acá? En primer lugar, que se juegue con esto. O sea, que se niegue la realidad de la crisis que hoy está padeciendo el país, la crisis institucional, la crisis humanitaria que hoy tiene Venezuela. En segundo lugar, que el gobierno pretenda decir que va a venir una invasión extranjera y que aquí va a venir mayor escasez por una guerra económica internacional. Mire, hoy tenemos escasez, hoy la gente no sabe qué va a cocinar en sus casas, no hay alimentos, no hay medicinas.
Y evidentemente en esa crisis, en el medio de esa crisis humanitaria, el gobierno busca como excusa decir que viene una intervención extranjera. Eso es falso, falso de toda falsedad. ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué es peligroso? Si llegase a aplicarse la Carta Interamericana, porque se determina que está en riesgo la institucionalidad de los poderes, en definitiva, lo que va a suceder es que Venezuela quedaría al margen, quedaría bloqueada hasta tanto se pueda recuperar la institucionalidad de este organismo. No podemos participar en la Organización de Estados Americanos, no podemos establecer quizás acuerdos bilaterales, convenios, no podemos buscar financiamiento con algunas otras instituciones que formen parte de este sistema, que evidentemente es todo el continente, lo que nos cierra las puertas a los venezolanos de poder conseguir insumos. Por eso es hasta irresponsable que el gobierno, solo por mantenerse en el poder, nos excluya a los venezolanos de un sistema en el que seguramente vamos a necesitar, porque hoy el país tiene las arcas quebradas, porque hoy no tenemos producción, porque hoy no tenemos alimentos, no podamos acceder a esos instrumentos financieros que nos permitan traer los medicamentos, traer los insumos, traer los repuestos. Y en definitiva la economía venezolana se vería en un riesgo mucho mayor, mayor escasez, mayor inflación y una especie de bloqueo económico al que nos sometería el gobierno solamente porque no quieren respetar la Constitución y las leyes. Entonces esto tiene que ir acompañado de mucha conciencia nacional, de lo que significa afrontar esta realidad como pueblos unidos para que entre todos podamos aplicar la verdadera soberanía que reside intransferiblemente en el pueblo. La soberanía no es una chaqueta de corzo que se pone un gobierno para esconder sus faltas. La soberanía no es para que los errores que en materia de derechos humanos comete un gobierno, entonces nadie los vea. No, eso no es la soberanía. Hay una dicotomía entre la interpretación de soberanía que tiene el gobierno y la soberanía real. Precisamente hay en este momento un escenario planteado que es el referéndum revocatorio. Sin embargo, pues se ha denunciado por parte de la oposición todas las trabas que se han, o todas las especies de alcabalas que se han planteado por parte del Consejo Nacional Electoral. No hay un escenario cierto en este momento si se va a poder realizar el referéndum revocatorio o no, que sería la medida pacífica, según la Mesa de la Unidad Democrática, para, en este caso, revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo hacer entonces o qué camino tomar? Existen varias. Porque se denuncia por parte del gobierno nacional que se está financiando paramilitares para generar violencia y que se busca una salida violenta del gobierno. Vuelvo y repito que hay una política, primero para la negación de la realidad, de lo que está pasando. Aquí no pasa nada, aquí no hay colas, aquí no hay escasez, aquí lo que hay es una guerra económica. Y en segundo lugar, hay una negación de querer adecuarse a los instrumentos democráticos para buscar una salida a la crisis. La salida puede ser cualquiera, dijimos que puede ser el revocatorio, puede ser cualquier tipo de elección, o sea, el gobierno tiene la carga de la prueba, tiene que decir cuál de ellas. Lo que no puede suceder es que simplemente se niegue a todo. El artículo 136 de la Constitución establece allí que sí es cierto que los poderes públicos son autónomos y que cada uno de ellos en el marco de sus competencias tienen que ayudar en el desarrollo de los fines del Estado. Eso es una cosa. Pero una cosa contraria es que cada uno de los poderes públicos se dediquen a obstruir el trabajo de otros, como están haciendo con la Asamblea Nacional. ¿Se está dando un golpe parlamentario? Bueno, pero es que no se está cumpliendo con lo que establece ese artículo. Entonces hay una obstrucción por parte de los poderes hacia otro de los poderes. Ahí se quiebra la institucionalidad simplemente por mantener el poder. Entonces, el referéndum revocatorio es un mecanismo establecido allí. ¿Por qué lo vas a negar? ¿Por qué lo vas a trancar? ¿Qué le toca al Estado? Al gobierno, que debe ser responsable en esta acción frente a la crisis que hoy tiene en el país, el diálogo. Pero el diálogo, que es lo que se va a comenzar a desarrollar ahora como primera fase de exploración, seguro, dentro del marco de lo que establece la diplomacia internacional, la resolución de conflictos, que es lo que va a desarrollar en primer punto la Organización de Estados Americanos, tiene que ser un diálogo donde se reconozcan a los actores. La oposición venezolana no se va a sentar en una mesa de diálogo cuando todavía tienes a los presos políticos en una condición de desconocimiento y negación de la realidad. Cuando no permites la creación de un canal humanitario que le haga llegar a los venezolanos medicinas que no las tienen. Cuando definitivamente no permites ejercer el derecho a la manifestación y a la protesta pacífica como lo establece la Constitución. Cuando estás negado a que un procedimiento como el referéndum revocatorio establecido en el 72 de la Constitución pueda desarrollarse. Señor Galo, tengo que hacer una pausa, pero al regreso quiero que tratemos también el tema alimentario. Se sigue insistiendo o se sigue planteando por parte del gobierno nacional lo que es la implementación de estos motores. Sin embargo, pues la escasez, el desabastecimiento se siguen viendo en nuestro país y las colas pareciera un escenario común de los venezolanos en este momento. Son las 7:45 minutos.